donde hay un solo propósito, donde hay unanimidad, donde hay un pueblo que es unánime, el diablo no se mueve. En donde hay un liderazgo unánime, el diablo no se mueve. Se mueve es el poder de Dios, se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces es importante que empecemos, que tratemos este tema. Queremos ver la victoria de Dios en el 2022. Tenemos que aprender principios de unidad, de reino, ¿sí? Y un principio de reino es la unidad del cuerpo de Cristo. A este tema le hemos puesto deberes fraternales para la unidad. Deberes fraternales para la unidad. Mire, en donde no hay respeto, no hay unidad, en donde no hay orden, no se puede mover la gloria de Dios. Todo el que irrespeta autoridad ve el fruto de sus acciones, ¿sí? Donde no hay autoridad hay anarquía, y la anarquía se convierte en algo espiritual que nosotros enfrentamos en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra vida de hogar, en nuestra vida de pareja, conyugal, familiar. En donde hay rebeldía, el reflejo de esa rebeldía se ve en todas las áreas de tu vida, ¿sí? El enemigo va a formar de tu vida una anarquía. ¿Y qué es una anarquía? No hay ley y no hay Dios allí. Por más de que nosotros digamos, no es que yo adoro a Dios, yo sirvo a Dios, si no soy capaz de ser uno con el cuerpo de Cristo, y si no respeto unidad, no respeto y mucho menos autoridad, ténganlo por seguro de que no hay ningún fluir, no hay nada. Cuando usted no se identifica con la visión del lugar donde usted está, no hay nada, ¿sí? Como digo, pues muchas veces puede pasar eso, que yo me puedo convertir en una persona que ni rajo ni presto el hacha. Jesús lo explicó de una mejor manera, bíblicamente lo explicó. Hay quienes ni entran ni dejan entrar. Hay quienes que ni entran ni dejan entrar. La Biblia nos enseña referente a la unidad dos principios. Uno fue el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y otro fue directamente de parte de Jesús. En Efesios capítulo 4 versículo 11-16, el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo y habla de la unidad, y también habla de lo que estableció Jesús, referente a la unidad, y para qué es la unidad y qué propósito tiene la unidad, ¿sí? Mire lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 11-16. Recuerde que el tema de hoy es deberes fraternales referente a la unidad. Deberes fraternales referente a la unidad. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note algo muy especial aquí no hay rangos de ningún tipo. Aquí no dice, no, es que se tiene que sujetar esto a esto, y no, y dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los formó, los constituyó. ¿Quién constituyó el ministerio? Fue que se le ocurrió a alguien poner a alguien allí que nos moleste la vida, que nos exhorte, que nos esté de pronto incomodando. Ay, es que el pastor se ha convertido en la piedrita en mi zapato. Hermano, para que no se convierta el pastor en la piedrita en el zapato, haga las cosas según Dios, porque la Biblia dice que contra las obras de la carne hay ley, pero contra el que practica, pero el que no las practica, contra tal no hay reproche, no hay ley. O sea, en pocas palabras, el que es obediente y cabal según las escrituras no necesita de recibir regaños. El que vive una vida de acuerdo a la palabra no necesita de exhortación, ¿sí? Entonces entienda este principio. Pero Dios constituyó los ministerios. Amén. La gente no es que se haya puesto el hombre, no, Él constituyó. ¿Y cuál es el propósito de esa constitución ministerial? Oiga, ¿cuál es el propósito de esa constitución ministerial? Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puso pastores, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Los estableció ¿para qué?
Para que edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué más? Para perfeccionar. ¿Y qué es perfeccionar? Para formar, para labrar un carácter cristiano. Mi pregunta es, amada iglesia, el hecho de que usted venga aquí a la iglesia y levante sus manos y adore al Señor y termine yendo a su casa a maltratar a su familia, a maldecir a sus vecinos, a irrespetar autoridades, ¿usted cree que con eso estamos haciendo vida cristiana? O que nosotros salgamos de aquí, cerramos nuestros ojos, lloramos y gemimos y le decimos gracias a Dios y estamos mintiendo, estamos practicando obras de la carne o hasta desobediencia. ¿Estamos haciendo la vida cristiana? No. Pero cuando nosotros empezamos a adoptar principios de reino en nuestra vida cristiana, principios que nos llevan a una vida de excelencia para Dios, está ocurriendo eso. Estamos siendo perfeccionados por la palabra. Cuando nosotros le prestamos atención a la enseñanza bíblica, le prestamos atención a la exhortación, a la amonestación y decimos amén, Dios quiere que yo sea santo, entonces emprendemos la vía de la santidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 13, mire lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el propósito de la perfección? Que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice ahí el versículo 13: a un varón perfecto, una varona perfecta, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad conlleva a que la unidad tiene un fruto, la madurez espiritual. Cuando tú y yo somos maduros espiritualmente, aceptamos ser uno con el cuerpo de Cristo. El que es maduro espiritualmente sabe que necesita del cuerpo de Cristo. El que es maduro espiritualmente va a reconocer los talentos y dones de su hermano en Cristo y sabe que con él puede hacer complemento para alcanzar la gran comisión que Dios nos ha delegado como pueblo de Dios. Pero vuelvo y le digo, es triste que la unidad del cuerpo de Cristo es violada por una cantidad de obras de la carne, por inmadurez espiritual. Porque cuando tú y yo tenemos aún manifestaciones de las obras de la carne, tales como hay gente que es pentenciosa, rencillosa, amargada, peleonera, altiva, desobediente y soberbia, es un carnal. Y ahí es donde entra el apóstol Pablo, como hablar a través de la palabra. Le dice a los corintios, en cierta ocasión le dijo a los corintios, les dijo: ya no les voy a hablar como espirituales, sino que les voy a hablar como a carnales. ¿Sabe por qué les estaba hablando de esa manera? Porque habían rencillas y divisiones en medio del pueblo. Y entonces, ¿qué estaba manifestando allí? No se estaba manifestando la obra del Espíritu Santo, sino que se estaba manifestando la obra de la carne. Y el uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Jesús, yo soy de Pedro, yo soy, o sea, cada uno tenía su padre espiritual, pero ninguno se identificaba con Cristo. Y ahí es donde empieza a operar el mismo infierno. Ahí donde la iglesia es dividida, lastimada, ¿sí? Ahí donde ya no se edifica reino para Dios, sino que se está edificando reino para hombre, ¿sí? Y en esas manifestaciones se cae en grave error, ¿sí? Porque la obra no es de ningún hombre, sino que la obra es de Dios.
¿sí? Uno se topa con ovejas en este significado. Mire, hay iglesias que están tan acostumbradas a que les cambien pastores que no es la hora que le cambian el que tienen. Errores gravísimos, garrafales, ¿sí? Y es necesario que tú y yo entendamos que la unidad del cuerpo de Cristo nos conlleva a que todos seamos uno y en un solo propósito y en una sola formación para alcanzar, sí, no solamente la salvación, sino también para alcanzar el propósito de la iglesia de Cristo en la tierra. Si yo no soy capaz de unirme, si yo no soy capaz de hacer parte del cuerpo de Cristo, si yo no soy capaz de trabajar en unidad, en equipo, estoy en algo grave espiritualmente. Porque toda la obra y todo el propósito de Dios gira en torno, uno, a sujeción, y gira en torno a la unidad, a la coinonía, a la armonía y al direccionamiento divino de Dios en medio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y sigue entonces el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El que no es uno con el cuerpo de Cristo fácilmente es arrastrado por falsas doctrinas, por la apostasía, por la rebeldía. La Biblia dice claramente que la rebeldía, ¿cuál es el principio de la caída? La rebeldía y la altivez de espíritu. Así dice la Escritura, ¿cierto? Y entonces la rebeldía conlleva una cantidad de cosas que empieza a pervertir, a dañar la obra, a ralentizar, a estancar. Y yo creo que los que estamos aquí, ninguno quiere que se estanque la obra de Dios, ¿cierto? Todos queremos aportar nuestro grano de arena. Todos queremos poner a trabajar en la obra los talentos, los dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero yo debo entender de que yo hago parte del cuerpo de Cristo, en donde hay más personas que también han sido llamadas al servicio, y también hay más personas llamadas para que cumplan un objetivo cristiano, que es la gran comisión. Y sigue diciendo el texto bíblico, ¿sí? Y usted en el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted y yo debemos estar al nivel de la unidad de Cristo. Óigalo bien, recuérdelo. Usted y yo, iglesia, debemos estar al nivel de la unidad de Cristo. ¿Usted se imagina que en el cielo cada quien haga lo que quiera? ¿Usted se imagina que Jesús le dijo: vengan en este grupo de ángeles, ustedes se encargan de hacer esto, y le dijo a otro grupo: vengan y ustedes hagan esto? Yo no me imagino ese grupo de ángeles manoteándole a Jesús o poniéndose a contrariar. No, hagamos esto, no hagamos lo que nos dijo Jesús, hagámoslo de esta manera. ¿Usted se imagina eso en el cielo? ¿Por qué cree que fue expulsado el enemigo del cielo? Porque estaba fomentando ¿qué? La rebelión. Y tal fue la contaminación que se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero para que esos ángeles se hubieran ido con él, fue que fueron influenciados. Hermanos, ustedes que son guardas de la unidad, ¿cuántos son guardas de la unidad? A ver, cuando usted vea a cualquier persona que esté fomentando cualquier desorden o daño o comentario, corríjalo, instrúyalo, dígale: hermano, hermana, eso no está bien, eso es algo nocivo, eso es algo nocivo para el cuerpo de Cristo, no está bien, porque Dios quiere que crezcamos. Amén.
No se deje contaminar, porque hay una influencia espiritual maligna y también una influencia espiritual benigna o santa o buena. Eso lo hemos visto en la batalla. Entonces, un deber fraternal para la unidad es que yo debo estar dispuesto para ser edificado. En pocas palabras, tengo que tener un espíritu enseñable, humilde, atento a la dirección de Dios. Debo ser instruible. Yo creo que el cristiano debe aprender, nosotros los cristianos debemos aprender a estar bajo subordinación. Hay muchas personas que quizás por su carácter les cuesta subordinarse, sujetarse a autoridad. Hagámoslo así, y no, es que a mí no me parece, no. Hermano, es que así debe de ser. Ahora hagamos un consenso, listo, usted sabe hacer las cosas, pero hagámoslo de esta manera y añadámosle esto, o miremos cómo podemos ver cómo puede encajar esto. Pero no, hay gente que le gusta la disputa, el conflicto. Y ay de la obra cuando entra eso a la iglesia. Las disputas, los conflictos, las desavenencias, disensiones, todo eso es nocivo para la salud espiritual de la iglesia. Y por eso invito al equipo de líderes que procuren siempre tener un corazón sano frente a estas cosas. Instruyo e insto a los servidores, procuren diligentemente tener un corazón sano, limpio para Cristo. Porque cuando tenemos un corazón turbio y lleno de tantas cosas y no hemos muerto al pecado y algunas cosas que no deben estar ya más en nosotros, somos un estopín, somos dinamita para explotar la iglesia. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, es el versículo 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerde que la unidad es una estructura divina, es un diseño divino. ¿Qué es la unidad? La unidad es un diseño divino. La división es un diseño satánico. ¿Sí? Hay un dicho que dice: confunde y reinarás. En pocas palabras, divide y reinarás. El enemigo siempre va a buscar dividirte, aislarte. El enemigo siempre va a querer hacerte ver cosas en donde no las hay. Y para evitar ver cosas en donde no las hay, hermano, procuremos un corazón enfermo. ¿Cómo debemos tener el corazón? Sano. En Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, nos constata de que la unidad es un diseño divino, es una estructura divina, un orden divino. ¿Qué es la unidad? Un diseño divino. ¿Y los diseños divinos deben ser adoptados por la iglesia de Cristo? ¿Sí o no? Pregunta, iglesia. ¿Los diseños celestiales o divinos deben ser adoptados por la iglesia? ¿Sí o no? Si la iglesia no adopta principios divinos, puede ser fácilmente influenciada por el infierno o por el mundo y el pecado. Cuando la iglesia no se deja influenciar por el cielo, por el poder de Dios y el Espíritu Santo, va a ser influenciable por el mundo y el pecado o por el mismo infierno. Por eso es que hay tantas vidas, ministerios, congregaciones, visiones que han fracasado, porque se han dejado contaminar por diseños mundanos. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23 dice: para que todos sean uno,
Jesús estaba orando al Padre y en medio de sus peticiones él hacía un clamor. ¿Cuál era el clamor? De que sus discípulos, su pueblo, su iglesia, los que habían de conocer el mensaje de la salvación, aprendiesen a hacer cada quien por su casa, aprendiesen a dividirse, cusumbo solos. No, la Biblia dice aquí en su oración, en su clamor, Jesús al Padre decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Sí ven que son diseños divinos? La unidad, diga conmigo, la unidad es un diseño divino. Dios estableció un orden y yo debo aprender a respetarlo. No es que yo hago lo que yo quiera, pastor. ¿Qué cuentos de pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿para qué dejó esto en la Biblia el Señor? ¿Para qué tiene el ejército comandantes, oficiales y suboficiales? ¿Para qué tiene el soldado comandantes? ¿Usted se imagina el ejército sin comandantes? ¿Sin gente que dirigiera estratégicamente el ejército? Sin una cabeza del ejército, ¿cómo cree que sería? A ver, 2 o 3 participando en voz alta, a ver, hablen. Eso, hermana. Entonces aprendamos a sujetarnos. No habría un ejército. Si no hay cabezas, no hay nada. Diga conmigo, si no hay cabezas, no hay nada. Entonces aprendamos a sujetarnos a las cabezas. Y eso sí que le cuesta a la gente, ¿yo? Quizás por diseños mundanos. ¿Cómo así, pastor, un diseño mundano? Hay gente que no le gusta, le cuesta unirse porque tuvo en algún momento algún problema, lo sacaron del grupo, a veces estaban jugando los 2 equipos de fútbol, de basquetbol, voleibol, qué sé yo, y empezaban a escoger en la cancha: Carlitos, venga para acá. Y cuando ya llegaban a donde usted, más de uno como que venga, ya que toca, hermano. Quizás diseños mundanos en donde usted dice: no, yo desde ese momento yo aprendí de que yo solito me bandeo. ¿He escuchado esa palabra? Él solito se bandea. No, en el Señor no es, eso no aplica. Es que a mí me gusta trabajar solo. Es que los trabajos en equipo a mí nunca me ha gustado porque se recuesta el uno al otro. No, entonces usted aprenda a trabajar en unidad y usted sepa que el que no trabaja, entonces lo saca del trabajo y ya. Pero en el cuerpo de Cristo es diferente. Porque en el cuerpo de Cristo no hay enemigos, y mucho menos tu vecino es tu enemigo. Debemos aprender a ser uno en el cuerpo de Cristo, porque es un diseño celestial. Jesús dijo: yo soy uno con el Padre. Usted y yo debemos aprender a ser uno con mi hermano y también uno con mis autoridades. Yo tengo que aprender a ser uno, tengo que aprender a ser equipo. Diría que esté a tu lado: aprende a ser equipo. Aprenda a hacer equipo. Póngase la camiseta, identifíquese con el equipo. Mire, muchas veces hay gente que está en la iglesia y se identifica con Misión Paz, se identifica con por allá otra iglesia. Unos se identifican con una iglesia de Bogotá o sea, lo único que falta es que vengan con una camiseta de su presencia, ¿sí? Y es tremendo, falta de identidad con la iglesia. Como también hay gente que puede venir cuerpo presente, alma ausente. Puede estar usando la iglesia para su culto personal, ¿sí? Pero, amada iglesia, hay un orden, hay una unidad que debemos respetar, ¿sí? Hagamos equipo, identifíquese con su congregación, identifíquese con su iglesia
identifíquese con su misión. Mire, sinceramente, levanten la mano los que se han acercado a ver la visión y la misión de la iglesia y los... ¿Qué otra cosa está allí? La declaración de fe. Levanten la mano, sinceramente. Mire, tan poquitos. ¿Los demás qué ha pasado? Es bueno que usted se dé cuenta en dónde está. Mucha gente por eso ha caído en sectas, porque no se da cuenta. Bueno, vamos a ver qué es la Cruzada Cristiana, qué misión tiene, su declaración de fe, en qué cree la Iglesia Cruzada Cristiana, cuál es la doctrina que practica la Iglesia Cruzada Cristiana. Y por eso la gente termina en cualquier lugar. Hay gente que termina en eso, en turismo eclesiástico. Me congrego el viernes en la cruzada, me congrego el domingo en tal otra iglesia, y va de ruta en ruta como si fuera Semana Santa, haciendo tour por las iglesias. Había gente que hacía tour por las iglesias en Semana Santa. Y Dios no nos manda eso. Yo soy uno, y cuando soy uno tengo identidad. Amén. Porque es un diseño divino. Jesús se identifica con su Padre. Y así mismo Él dice: yo y el Padre somos uno. Amén. Yo y el Padre soy uno con el Padre. Y Él dice ahí que también ellos sean, en el mismo versículo 21, mire, Él dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, ¿de qué manera van a creer que somos de Dios? Según este texto bíblico, ¿de qué manera van a creer que nosotros somos de Dios? Cuando nos ven unidos, cuando somos uno, cuando somos un equipo, cuando somos un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, un solo Señor. Es que no hay doble consolador. Es que no hay un cielo de 3 pisos, como hay iglesias donde hay hermanos que no se hablan. Qué feo, ¿qué es eso? Es que no hay un cielo de 3 pisos. Señor, ilumínalo o elimínalo. Señor, yo lo quiero, yo lo amo en Cristo Jesús. Oiga, yo lo quiero, hermana, yo la quiero y yo lo amo, pero en Cristo Jesús. O sea que si Cristo no estuviera de por medio, ¿se agarrarían de las greñas? ¿Se agarrarían a golpes? La Biblia dice: el amor sea sin fingimiento. Amén. En el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Los dones que Dios te ha dado, de la gloria de Dios, Jesús ha entregado dones, ha repartido sus privilegios, sus llamados, sus ministerios. No es para que cada quien ande por donde se le venga en gana, o cada quien haga lo que se le venga en gana, sino para que aprenda a vivir en unidad. Los dones que Dios nos ha dado son para que seamos uno. Lastimosamente en este tiempo estamos enfrentándonos al fenómeno de que todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo en la iglesia quiere ser profeta. Se levanta uno y profetiza, y el otro también le dieron ganas de profetizar. Pero hay otros dones. Y saben, dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de servicio, pero a nadie le gusta ese don. Y es un don. Aquí hay varias hermanas que tienen ese don. La hermana Marta tiene el don del servicio. La consuegra, la hermana Francia, tiene ese don de servicio, y lo ejercen de una manera muy plena. Pero hay gente que lo tiene, pero no tiene la humildad para reconocer que Dios lo ha llamado a servir. ¿Sí? Y se pone de pronto un zapato que le queda grande. El que tiene el don de servicio no puede meterse a decir: yo voy a orar por milagros porque ese es el don que Dios me ha dado, o yo voy a profetizar porque ese es el don que me ha dado el Señor. Por eso es que hay gente frustrada en la fe, porque no tiene identidad, aún ni siquiera sabe
cuáles son los dones que tienen. Y los dones que Dios nos ha dado no son para que pongamos un aviso afuera de la casa: se cura el ojo. La gente piensa que no, ya tiene el don, y entonces ya le dicen el don o doña, al mejor estilo del padrino. No, si Dios te ha dado dones es para que sirvas, ¿sí? Hay hermanas aquí en la iglesia que tienen una sazón muy rica. A mí me gusta mucho la sazón de la hermana Marta, la sazón de la hermana Nuri, ¿sí? Y una sazón bien especial, ¿sí? Le agradezco esa carne en rollo que me llevó. Y cosas así sucesivamente que está llena el pueblo de Dios, ¿sí? Y el pueblo de Dios tiene diferentes talentos, diferentes dones. Ahora, que porque tú no eres profeta no te vas a frustrar, porque Dios te hizo así, te diseñó para que seas uno. Dios te diseñó para que encajes. El rompecabezas es incompleto el día que tú faltes. Aquí están las Quiñones, tienen el don de servicio. Aquí hay hermanos con dones proféticos, la hermana Rosemary, el hermano John Alexander, tienen dones proféticos, de revelación. Dios les muestra visiones, cosas así. El hermano Camilo también tiene eso. Hay dones aquí muy especiales. Hay hermanos que tienen dones de sanidad, como también hay hermanos que no tienen el don de sanidad, oran por los enfermos y se mueren. Pero hay hermanos que tienen el don de sanidad y se levanta cuando menos pensó, a las 2 horas llamó, ¿sí? Y se levantó, ¿sí? La pastora tiene ese don de sanidad. Normalmente las personas que han sufrido enfermedades y todas estas cosas y Dios los ha sanado, tienen por testimonio el don de sanidad casi siempre. Sí, casi siempre las personas que Dios los ha sanado milagrosamente, Dios les otorga ese don de la sanidad, porque de lo que de gracia recibieron, de gracia dan. Pero eso no es para que el de don de sanidad y el profeta, el que tiene dones proféticos, se crea más que el que sirve, o el que tiene don de sanidad, o el que no. Todos estamos llamados para ser uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y doy gloria a Dios por los hermanos que han entendido eso, que cuando Dios les muestra algo, no se lo guardan, sino que vamos a orar por esto, hermanos, vamos a orar por esto que es que Dios me ha inquietado, ¿sí? Y no usan las visiones para señalar, juzgar o lastimar, sino para bendecir y para interrumpirle el plan al diablo. Respetémonos la honra, respetemos el buen nombre de la gente. Amén. En Filipenses 2:3, mire lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo, ¿cierto? Nada haga por vanagloria, nada haga por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, yo soy pastor aquí de muchos hermanos, de todos, y hay personas que le digo sí señor, sí señora. Ustedes me han escuchado, ¿cierto? Y le digo sí señor, sí señora. Así yo trato a la gente. Hay que respetarnos. Segundo, soportándonos los unos a los otros. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Usted soporta a su hermano? Hay hermanos que ya no se aguantan, y la Biblia nos dice: sopórtese en amor. Ve a su hermano como Dios lo ve. El día que la iglesia, Palacio del Rey, aprenda a ver a su hermano como Dios lo ve, todo rencor, todo resentimiento, toda ira,
toda amargura van a huir de esta casa. El día que la iglesia entienda esto, que no se puede llevar nada personal. Hay gente que es ¿cómo le llamamos? Los inexhortables. No se les puede decir nada porque ya se indispusieron. Esa inmadurez, hermano, madure. En algún momento me va a tener que decirle a alguien así: madure, crezca, muestre que es un hijo de Dios. ¿Para qué entonces está el pastor? ¿Para qué entonces están los líderes? Si no se le puede exhortar, llamar la atención porque ya se desvanece, ya está cambiando de iglesia, ya entrega el ministerio, ya suelta lo que... No, hermano, madure. Dígale al que esté de su lado: maduremos. Mostremos la casta de lo que somos. Mostremos que somos hijos de Dios. Nada nos llevamos a personal. Mire, el que día a mi perrito de la casa le cayó un zapato por accidente. Qué pecado, le cayó un zapato por accidente, porque es que estaba haciendo algo que no debía hacer. Y el perro le cayó el zapato y al momentico él se sintió regañado. Pero al poco tiempo se acercó y usted sabe cuál es la manifestación del perro cuando le dice a usted que lo ama. Él se para en las dos patas y se sostiene con las patas delanteras de usted, lo agarra y le está batiendo la cola. Esa es la manifestación que le está diciendo que lo ama, que lo quiere. Y aún a pesar de todo, ese perro me quiere a pesar de que le cayó un zapato. Vaya y hágale eso a un humano y dirá, lo caza como enemigo, se lo gana. Tremendo eso. Tenemos que aprender muchas veces de las criaturas menores, a no llevarnos nada al corazón. Hay gente que mantiene el corazón enfermo porque todo se lo lleva al corazón. No aprende a soportar, no aprende a llevar el agravio, no aprende a descansar en Dios, no aprende a interpretar las cosas según la sabiduría divina. Todo lo toma mal, nada lo edifica, porque es un corazón inedificable, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene un corazón formable y es barro blando en las manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Un barro áspero que como que, ay, no, dejemos eso allí y que el Señor lo meta en el fuego para que lo ayude. Así me ha tocado muchas veces en el ministerio. No, mi amor, oremos por él, por ella y dejemos esa masa allí en el fogón para que se debilite un poquito, a ver si el Señor le coge la comba, lo agarra y lo forma. ¿Sí? Hay que soportarnos. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Deberes fraternales para la unidad. Y estos temas a mucha gente como que no les gusta que lo toque, porque a veces la gran mayoría de nosotros tenemos alguna situación, algún chicharroncito con alguien en la iglesia. A veces algunos de nosotros tenemos nuestro cuento. Hermano, vaya, dígale al hermano tal que venga, que es que necesito. Pastor, ¿no puede mandar otra persona? ¿Pero por qué? Es que al hombre yo no le hablo. Ni en el infierno. Oiga, ni en el infierno. Los demonios, cuando están dispuestos a tumbarte, se ponen de acuerdo y hacen fuerza. Mire, yo me acuerdo que hay un barrio popular allá en Cali que es el Vergel y con dos pandillas eso es la 39, allí entre el barrio Antonio Nariño y el barrio El Vergel. Y hay en ese tiempo había una pandilla que se llamaba los indios y del otro lado los lecheros. Y eso se ponía a veces tan peligroso que se daban candela. O sea, había un tiroteo entre ellos, se disparaban
entre ellos, entre esos bandos. Y cuando llegaba la policía, oiga, era tan insólito que llegaba la policía y ahí sí se unían esas dos bandas contra la policía. El infierno es estratégico, pero la iglesia no. Los hermanos de la iglesia tienen alguna desaveniencia y lo mejor es hacer esto. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha vuelto a servir? ¿Usted ha visto a los 100 pies cuando uno medio los toca? ¿Qué hacen los 100 pies? Son tan sensibles que se enrollan. Hay cristianos en esa condición, susceptibles. Y le digo algo, eso es un acto de irresponsabilidad. Dios le ha delegado algo a usted, sea responsable con lo que le entregan. ¿Cuántas heridas tenía Jesús cuando fue al Calvario? Muchas. ¿Heridas de muerte o no? ¿Jesús tenía heridas de muerte, sí o no? Pero aún así renunció. No, continuó y cumplió su misión: llevar el madero hasta el monte de la calavera, hasta el Calvario. Dile que está a tu lado: madura, amado hermano. No caigas en susceptibilidades. Ay, es que yo soy muy espiritual, yo oro. Hay cristianos que lo único que le falta es que parece que sean musulmanes. 3 veces al día, yo creo que se ponen en dirección a la Meca y hacen por Alá, por Alá. Hay cristianos que se vuelven religiosos, pero no viven la fe cristiana. Hay gente que puede estar orando, pero también está odiando. Hay gente que está tomando la cena y está odiando. Inmaduros espiritualmente. Debemos tener un corazón sano. Óyeme bien, debemos tener un corazón sano para entender la voluntad de Dios. Amada iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo es responsabilidad de todos. La unidad del cuerpo de Cristo es responsabilidad de todos. Si alguno se quiebra, debemos apoyarlo y levantarlo y restaurarlo, si se deja levantar y restaurar. Pero todos estamos llamados a aportarle a la unidad del cuerpo de Cristo. Cristiano que no le aporta a la unidad del cuerpo de Cristo no es un verdadero cristiano. Aló. Sí, señor. Continúo. Parece ser que esta historia continuará, pero vamos a hacerlo lo que más podamos. Este es un tema de vigilia, amada iglesia. Siguiente punto: sirviéndonos por amor los unos a los otros. Oiga, ¿somos capaces de servirnos los unos a los otros? En cierta ocasión un arquero se quedó sorprendido porque su víctima, oiga, el arquero, ¿saben qué es un arquero, cierto? Un hombre que lanza flechas. Se quedó tan sorprendido ese arquero que se quedó aterrado de que su víctima lo abrazaba y le daba besos en la mejilla. Le preguntó, ¿por qué me besas y por qué me abrazas? Y le dijo: porque yo te amo en el amor de Cristo. Porque yo te amo en el amor de Cristo. Y el arquero no tuvo otra cosa que romper a llorar y aprender a amar a su víctima. Hay otros que se infringen dolor a sí mismos. ¿Cuántos han visto un martillo clavándose una puntilla a sí mismo? ¿Alguna vez usted ha visto un martillo clavándose una puntilla a sí mismo? ¿Sí? Porque el rencor, el resentimiento es un veneno que se toma alguien esperando que se muera el otro. El rencor, el resentimiento
Es un veneno que se toma a alguien esperando que se muera el otro. El daño que se está haciendo. Debemos servirnos. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿Y cuál es la manifestación de esa libertad? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que la falta de unidad es una muestra clara de libertinaje y de odio y manifestación de la carne. Vuelvo y repito, el versículo 5:13, ¿ya lo tiene? Anótelo y estúdielo, porque mire lo que dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es la manifestación de que usted es libre? De que tiene un corazón sano y no le cuesta servirle aún hasta aquel que es su enemigo. No le cuesta servirle a aquel que aún dice ser su enemigo. No le cuesta. Otro punto más de los deberes fraternales: preocupándonos los unos por los otros. Preocúpese. Dígame en la iglesia madura, digan amén. ¿Usted alguna vez ha visto que algún hermano no ha vuelto? Entonces, voy a ir a visitarlo, voy a ir a asomarme qué le ha pasado. Es que me di cuenta que tal hermano está enfermo, tal hermana está enferma, voy a ir a visitarlo. No espere, pastor, ¿usted se dio cuenta por qué tal persona no ha vuelto? No espere eso. Si usted lo conoce, hágale. Es más, usted me puede decir a mi pastor, es que vamos y lo visitamos. Nada más que programemos, me dice, con tiempo, y organizamos la agenda. Así es. Amén. Preocupándonos los unos por los otros. En 1 Corintios 12:25, 1 Corintios 12:25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12:25. Me debe preocupar mi hermano. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Será que está enfermo? ¿Qué será lo que le pasa? ¿Sí? A veces manejamos una cultura como que no, es que primero yo, segundo yo, tercero yo y nadie, primero mi familia, los de mi casa y después los demás que esperen. No. Dios te dice, amada iglesia, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Bueno, no lo creí. Dios te dice, ocúpate de lo mío, ocúpate de lo que yo amo y yo me ocuparé de lo tuyo. ¿En dónde dice eso? ¿En qué se basa esa palabra profética? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice las Escrituras. Lo que sigue entonces, el otro que sigue, siguiente punto: amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. En Juan 13, versículos 34 al 35. Juan 13, versículos 34 al 35. Mire lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo ve usted a su hermano? ¿Cómo usted se identifica que es un hijo de Dios? ¿Cómo usted se identifica de que es un discípulo, una discípula de Cristo? En que ama a su prójimo. En que ama a su prójimo. No haga a nadie lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Amén. No haga daño.
de palabra, de acción, de pensamiento. No le haga daño a la gente. Si tiene la oportunidad de ayudarlo, demuestre lo que lo ama. Es una manifestación de responsabilidad como iglesia. La iglesia y el cuerpo de Cristo deben manifestar el amor de Cristo, un amor verdadero. En algún momento lo enseñé aquí. Aquí no puede haber, mire, usted como hijo de Dios no puede ser un hipócrita, que está presente el hermano y ay, tan chévere mi hermano, mi amigo, yo te amo, y sale el hermano, vos te diste cuenta que lo que hizo ese hermano y que esto y lo otro. La hipocresía. No traigamos diseños mundanos, llamemos los diseños celestiales. Jesús se preocupó en medio de su oración y nos enseñó a decir en medio de nuestra oración: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Llamemos el cielo a la iglesia, llamemos el cielo a nuestra casa, a nuestras vidas, como se hace en el cielo, que se haga aquí. Amén. Dice allí, perdonándonos, otro punto, perdonándonos los unos a los otros. Perdonémonos. ¿Sí? Eso se basa en Efesios 4:32. Efesios 4:32, mire lo que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tremendo esto. Y en Colosenses 3:13 también dice, referente al perdón: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Vuelve y repita ya lo leímos en otro lugar: de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿A medias? ¿Cristo nos perdonó a medias? Entonces aprendamos a perdonar como perdonó Cristo. Otro punto más: siendo unánimes los unos con los otros. Siendo unánimes. Romanos 12:16 dice, mire, Romanos 12:16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:16. Es que yo hago las cosas de una manera y usted hace las cosas a su manera. No, asóciese. El verdadero cristiano se asocia. El verdadero cristiano se une. Amén. Eso se llama unánimes, un solo propósito, un solo objetivo. Porque al pueblo le fue necesario ponérsele un liderazgo. ¿Por qué creen? Porque lastimosamente a veces el pueblo no se pone de acuerdo. Y donde hay muchas cabezas, hay muchas ideas. Pero cuando hay una sola cabeza que dirige, hay un orden eclesial, hay un orden gubernamental, hay un orden militar, hay un orden espiritual. Amén. Entonces aprenda el valor de eso. Aprenda ese aspecto. ¿Sí? Termino con y seguimos con los otros otro día. Dice: sometiéndoos los unos a los otros. Sometiéndonos los unos a los otros. Efesios 5:21, mire lo que dice ahí el Señor. Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Si usted no se somete, está desobedeciendo. Si usted no se somete, si usted no es capaz de obedecer, de sujetarse, está metido en un problema con Dios.
Porque la orden de Dios es que nos sometamos los unos a los otros. Yo no le corro a nadie. Caramba, disculpe, pensé que era cristiano, pensé que era cristiana. Y aquí no se trata de que me corra a mí o le corra a un líder. El objetivo es que estamos tratando de que todos alcancemos un objetivo. Amén. Aquí nadie ha venido a decir, no, es que el objetivo es que le hagamos casa al pastor. No. El objetivo es que hagamos casa para Dios. El objetivo es que ganemos almas para Cristo. El objetivo es que hagamos discípulos para Dios, para Jesús. No hay otra cosa aquí. Es el reino de Dios, es la casa de Dios. Es el reino de Dios, es la casa de Dios. No se haga el pesado a la orden que su líder le está dando. No se haga el que no está. Yo le decía a mi esposa, mira, a mí me timbran, a no ser de que yo esté conduciendo, pero ya nomás llegue, devuelvo la llamada. Pero muchas veces uno hay gente que le timbra y le timbra y le timbra y yo le decía a mi esposa, Dios quiera que no sea que no quiere contestar, sino que de pronto está ocupado, lo va a llamar más tarde. Uno tiene que aprender a someterse en el temor de Dios, a respetar coberturas, a respetar rangos, a respetar autoridades, a disponerme para hacer las cosas. No se haga pesado. Si Dios le está dando el privilegio de servir en la obra de Dios, no se haga pesado, no se haga la pesada. Aló. Terminemos con este texto bíblico, Primera de Pedro 5:5. Búsquelo todos, por favor. Primera de Pedro 5:5. Si usted trajo su Biblia, ábrala, por favor. Si tiene la Biblia en el celular, actívelo, préndalo, pero no se me vaya para el WhatsApp ni para el Facebook. Si tiene la Biblia en el celular, actívelo y búsquelo en Primera de Pedro 5:5, por favor. Estamos hablando este tema porque Dios está inquieto y quiere que el pueblo sea uno. Palacio del Rey quiere que sea uno. Dios quiere que saetas de fuego sean uno. Dios quiere que destellos de gloria sean uno. Dios quiere que hombres de valor sean uno. Dios quiere que las mujeres virtuosas sean una. Y que en todo el cuerpo de Cristo seamos uno. Y así seremos indestructibles. Así nada nos detendrá. Recuerde que en la Torre de Babel, ¿qué Dios tuvo que hacer? Confundir ¿qué? Las lenguas, porque ese propósito de ese pueblo era uno solo, y era construir una torre que llegara hasta el cielo. Y dice la Biblia de que nada los podía detener. Y de la única manera que Dios pudo detenerlo fue confundiendo sus lenguas para que no se pudiesen comunicar. Y damos gloria a Dios. Y ahora somos uno con un solo propósito y hablamos perfecto español. Así que nadie puede decir no entiendo, nadie puede decir es que yo no sé para qué Dios me puso en la iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo que va a revelarnos y va a revelarle lo que debe hacer. Y el Espíritu Santo también habla español. Así que ninguno puede decir es que me habló en chino, es que me habló en japonés, me habló en inglés. No, Dios te va a hablar en perfecto español y te está hablando en perfecto español referente a la unidad. No te hagas el pesado frente a la unidad del cuerpo de Cristo. No te hagas la pesada frente a eso, porque es el reino de Dios el que está en juego. Aló. Primera de Pedro 5:5. Mira lo que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Vuelvo y repito, y a través de este texto bíblico quebranto toda insujeción y respeto, rebeldía en el nombre de Cristo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, no coma cuento. El que no respeta autoridad, por más que cierre los ojos, levante las manos, allí no está Dios. Porque el que reconoce autoridad y el que aprende a respetar y el que es humilde es de Dios, y el que no es del diablo. Póngase sobre sus pies. Somos tu redil, tu casa. Somos Iglesia Palacio del Rey, Cruzada Cristiana. Celebración mitad de semana, miércoles 6 p.m. Jueves 9 a.m. ayuno y oración. Trae tus peticiones. Sábado 4 p.m. iglesia infantil, destellos de gloria. Sábado 6 p.m. culto juvenil, saetas de fuego. Domingo 9 a.m. celebración general. Calle Tercera, número 837, Barrio Oriente, Pradera.